¿Quieres conocer el verdadero secreto para alinear tu vida con fe y propósito? Quédate hasta el final y escucha con atención. ¿Por qué tantos cristianos viven vidas mediocres a pesar de conocer todas las promesas de Dios? ¿Por qué, a pesar de orar, ayunar y asistir a la iglesia, siguen atrapados en los mismos patrones de limitación financiera, emocional y profesional? La respuesta te va a sorprender. Napoleon Hill, autor de Piense y hágase rico, descubrió algo que la mayoría de los líderes religiosos no enseñan. Existe un orden divino para el éxito que el 99% de los cristianos está invirtiendo. En la práctica, ponen a Dios en segundo lugar, a pesar de decir que Él es su prioridad. Esta inversión sutil es lo que mantiene a millones de personas de fe viviendo por debajo de su potencial divino. Hill se dio cuenta de que los hombres más prósperos e influyentes de la historia no separaban su fe de sus negocios, ni divorciaban su espiritualidad de su ambición. Entendieron que Dios desea socios, no mendigos. Desea co-creadores, no dependientes. Pero la religión moderna ha enseñado exactamente lo contrario, creando una generación de creyentes impotentes que confunden humildad con mediocridad y santidad con pobreza. Lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que creías sobre la fe y el éxito. Te mostrará cómo Napoleon Hill encontró en la sabiduría bíblica los verdaderos principios de la prosperidad integral. Hay una verdad transformadora que Napoleon Hill descubrió y que puede revolucionar por completo tu vida. Dios no solo quiere ser tu Salvador, Él quiere ser tu socio. Este no es solo otro mensaje motivacional. Es una revelación que conecta los principios atemporales de la Biblia con la sabiduría práctica que Hill observó en los hombres más exitosos de su época. Durante años, Hill estudió los patrones de éxito de más de 500 millonarios y descubrió algo extraordinario. Todos ellos, consciente o inconscientemente, aplicaban principios que están claramente descritos en las Escrituras. La diferencia es que no separaban la fe de la acción, la oración de la planificación, la dependencia de Dios de la responsabilidad personal. Hoy vas a descubrir cómo alinear tu vida con el propósito divino de una manera práctica y poderosa. Vamos a desenmascarar las mentiras religiosas que te mantienen pequeño y revelar los verdaderos principios bíblicos que los grandes hombres de la historia usaron para transformar no solo sus vidas, sino generaciones enteras. Este mensaje establecerá una nueva perspectiva sobre lo que significa ser próspero a los ojos de Dios, utilizando tanto la autoridad de las Escrituras como la sabiduría comprobada de Napoleon Hill. Prepárate para un cambio radical de mentalidad que puede redefinir tu destino. La iglesia moderna ha cometido un error devastador que ha mantenido a millones de cristianos en la mediocridad espiritual y material. Han enseñado que la ambición es pecado, que desear la prosperidad es mundanidad, que a Dios le agrada la pobreza de sus hijos. Napoleon Hill descubrió que esto es una distorsión peligrosa de la verdad bíblica. La sociedad religiosa ha creado una falsa dicotomía entre la santidad y el éxito, entre la fe y la prosperidad. Han predicado que ser espiritual significa renunciar a la excelencia material, que la humildad cristiana exige mediocridad financiera. Estas mentiras han producido una generación de creyentes derrotados que confunden la dependencia con la fe y la pasividad con la mansedumbre. Hill observó que los hombres verdaderamente prósperos no veían conflicto entre servir a Dios y construir imperios. Entendían que Dios los llamó a dominar, no a sobrevivir, a multiplicar, no a mendigar, a ser la cabeza, no la cola. La cultura religiosa ha invertido estos conceptos, enseñando que la voluntad de Dios es siempre contraria a los deseos humanos legítimos. El resultado de esta distorsión es devastador. Cristianos que oran para que Dios resuelva problemas que ellos tienen la capacidad y la responsabilidad de resolver. Creyentes que esperan milagros en áreas donde deberían aplicar principios. Personas que usan la fe como excusa para la pereza y la pasividad, creando una espiritualidad improductiva que ni glorifica a Dios ni transforma la tierra. Napoleon Hill descubrió algo revolucionario. La Biblia no es solo un libro de historias o de consuelo espiritual. Es el manual más completo de principios de éxito jamás escrito.
La diferencia entre la religiosidad estéril y la fe productiva está en la forma en que te acercas a las Escrituras. La religión tradicional trata la Biblia como un amuleto sagrado, algo para contemplar y venerar. Pero Hill se dio cuenta de que los hombres que realmente transformaron el mundo la utilizaron como un mapa práctico, una guía de principios universales que funcionan independientemente de la época o la cultura. No separaban la fe de la estrategia, ni la oración de la planificación. Considera Proverbios 27:14. El que diligentemente busca el bien, busca favor, pero al que procura el mal, éste le sobrevendrá. Esto no es solo un consejo moral, es un principio de causa y efecto que Hill vio funcionando en la vida de todos los hombres prósperos. Entendieron que la diligencia constante produce favor, que la excelencia atrae oportunidades. O fíjate en Proverbios 22:29. ¿Has visto a un hombre hábil en su trabajo? Delante de los reyes estará, no permanecerá entre la gente de condición inferior. Hill documentó exactamente eso. Los hombres que desarrollaron la excelencia en sus habilidades ascendieron naturalmente a posiciones de influencia y prosperidad. La palabra de Dios contiene estrategias de liderazgo, principios de multiplicación financiera, leyes de desarrollo personal y secretos de influencia que Hill redescubrió al estudiar a los más exitosos de su época. Lo que más impresionó a Napoleon Hill fue descubrir que todos los principios fundamentales del éxito que él identificó ya estaban claramente establecidos en las Escrituras hace miles de años. No había conflicto entre la sabiduría bíblica y la prosperidad secular. Había una convergencia absoluta. Hill observó que hombres como Andrew Carnegie y Henry Ford aplicaban, incluso sin darse cuenta, principios que Salomón había documentado siglos antes. La ley de la siembra y la cosecha que Jesús enseñó era la misma que estos industriales usaban. La inversión constante produce un retorno multiplicado. El principio de la mayordomía fiel en las cosas pequeñas que Cristo predicó era exactamente lo que Hill vio en los hombres que construyeron grandes fortunas. Cuando Hill habló de pensamiento definitivo y propósito claro, estaba haciéndose eco de Habacuc 2:2. Escribe la visión y hazla tan clara sobre tablas para que la pueda leer el que corra. Los empresarios exitosos que estudió tenían visiones escritas y planes específicos, exactamente como enseña la Biblia. La persistencia que Hill identificó como una característica universal de los vencedores es la misma perseverancia que Pablo predicó. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Los principios son universales porque fueron establecidos por Dios como leyes naturales que rigen el éxito humano. Hill probó que no existe contradicción entre la fe auténtica y la prosperidad legítima. Solo existe una mala comprensión de los principios divinos que rigen ambos. Uno de los descubrimientos más profundos de Napoleon Hill fue que todo gran éxito está precedido por un periodo de preparación que la mayoría de la gente interpreta como fracaso. Se dio cuenta de que la Biblia estaba llena de ejemplos de esta verdad. Dios siempre prepara antes de promover. José pasó 13 años en prisión antes de gobernar Egipto. David fue ungido rey pero pastoreó ovejas y huyó de Saúl durante años antes de asumir el trono. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar a Israel. Hill observó el mismo patrón en los hombres prósperos. Todos pasaron por periodos de aparente oscuridad donde desarrollaron las habilidades necesarias para el éxito posterior. El error fatal que la mayoría comete es interpretar el proceso como un castigo divino o una evidencia de que Dios no tiene planes de prosperidad para sus vidas. Hill descubrió lo opuesto. Cuanto mayor es la promesa, más intenso es el proceso de preparación. Dios no puede confiar grandes responsabilidades a personas con un carácter pequeño. Durante el proceso, Dios desarrolla 3 elementos esenciales: competencia técnica, capacidad emocional e integridad moral. Thomas Edison fracasó 10,000 veces antes de inventar la bombilla, pero cada fracaso le enseñó algo esencial. Hill se dio cuenta de que Dios usa las dificultades de la misma manera.
para desarrollar los músculos espirituales y mentales necesarios para cargar con bendiciones mayores. La clave es la fidelidad en lo oculto. Hill notó que todos los hombres verdaderamente prósperos fueron consistentes en pequeñas responsabilidades mucho antes de recibir grandes oportunidades. No obstante, Napoleon Hill descubrió que el principal campo de batalla del éxito ocurre en la mente humana. Se dio cuenta de que la diferencia fundamental entre las personas prósperas y las personas limitadas no estaba en las circunstancias externas, sino en los patrones de pensamiento internos. Esto confirmó perfectamente lo que Pablo escribió: transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Hill documentó que los hombres exitosos tenían una característica común: controlaban rigurosamente los pensamientos que permitían habitar en sus mentes. Entendían que la mente es como el suelo, produce lo que se siembra en ella. Si siembras pensamientos de escasez, cosechas resultados de limitación. Si siembras pensamientos de abundancia y posibilidad, cosechas prosperidad. El problema es que la mayoría de las personas trata la mente como un basurero, permitiendo que cualquier pensamiento negativo, crítico o limitante se establezca. Hill observó que esto crea patrones neurológicos destructivos que sabotean todos los intentos de crecimiento. La mente no renovada siempre arrastra a la persona de vuelta a los viejos patrones. La renovación mental no es solo un pensamiento positivo superficial. Es la sustitución sistemática de sistemas de creencias limitantes por verdades expansivas. Es cuestionar cada mentira que has aceptado sobre tu potencial, tu valor y tu destino. Hill se dio cuenta de que esto exige disciplina diaria. Elegir conscientemente qué pensamientos alimentar y qué pensamientos rechazar. La Biblia enseña que, como piensa el hombre en su corazón, así es él. Hill probó que esto es literalmente verdad. Tus pensamientos dominantes se convierten en tu realidad material. Napoleon Hill identificó que el mayor abismo entre soñadores y realizadores no está en la calidad de las visiones, sino en la capacidad de transformar la visión en acción consistente. Descubrió que la Biblia enseña exactamente esto: la fe sin obras es muerta. La visión sin ejecución es fantasía. Hill estudió a cientos de hombres que tenían grandes sueños pero vivían vidas mediocres. El problema no era la falta de visión, era la falta de disciplina para hacer las pequeñas acciones diarias que materializan visiones grandiosas. Querían cosechar sin sembrar, llegar al destino sin caminar, obtener la recompensa sin pagar el precio. Los hombres verdaderamente prósperos que Hill analizó tenían una característica distintiva: estaban obsesionados con la ejecución. Entendían que Dios revela visiones, pero espera que tú desarrolles los planes. Él da el sueño, pero tú debes crear la estrategia. Él muestra el destino, pero tú debes pavimentar el camino. Hill observó que la materialización de los sueños sigue una ley inmutable. La responsabilidad con lo que ya tienes determina lo que recibirás. Si no puedes ser fiel con las pequeñas responsabilidades actuales, Dios no puede confiarte grandes oportunidades futuras. Por eso Jesús enseñó: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El proceso práctico es simple pero no fácil. Toma tu visión y divídela en metas anuales, metas mensuales, acciones semanales y disciplinas diarias. Luego, ejecuta con consistencia religiosa. Hill descubrió que esta es la diferencia entre visionarios y realizadores. Napoleon Hill hizo un descubrimiento que lo cambió todo. El éxito no es algo que conquistas, es algo en lo que te conviertes. La pregunta fundamental no es ¿qué quieres hacer?, sino ¿quién necesitas ser? Hill se dio cuenta de que esto se alinea perfectamente con la perspectiva bíblica sobre la identidad. La Biblia enseña que Dios te ve no como eres, sino como Él planeó que fueras. Llama a Gedeón valiente guerrero cuando se está escondiendo por miedo. Llamas a Abraham padre de multitudes cuando no tiene hijos. Esto no es una mentira piadosa, es una revelación de la verdadera identidad. Hill descubrió que los hombres prósperos hacen lo mismo. Viven desde la identidad futura, no desde la condición presente. El problema es que la mayoría de las personas
acepta etiquetas limitantes como identidad permanente. Soy pobre, no soy bueno con el dinero, no tengo talento para el liderazgo. Hill observó que estas declaraciones de identidad se convierten en profecías autocumplidas. Siempre actuarás de manera consistente con quien crees que eres. La transformación real comienza cuando dejas de identificarte con tus limitaciones actuales y comienzas a identificarte con tu potencial divino. Esto no es arrogancia, es alinearse con lo que Dios dice sobre ti. Hill notó que los hombres verdaderamente prósperos tenían una convicción absoluta sobre su valor y destino, independientemente de las circunstancias temporales. Cuando tu identidad cambia, tus decisiones cambian automáticamente. Las personas prósperas toman decisiones prósperas porque se ven a sí mismas como prósperas, incluso antes de que la prosperidad se manifieste externamente. Napoleon Hill descubrió una distinción crucial que pocos comprenden: la diferencia entre tener un cargo y tener una autoridad real. Observó que los hombres verdaderamente influyentes no dependían de títulos o posiciones para ejercer el liderazgo, sino que irradiaban autoridad a través del carácter. Esto confirma perfectamente el modelo de liderazgo que Jesús estableció. Hill estudió a líderes que comandaban respeto sin necesidad de exigir obediencia. Entendían que la verdadera autoridad no viene de arriba hacia abajo a través de la jerarquía, sino de adentro hacia afuera a través de la competencia y la integridad. Las personas los seguían no porque estuvieran obligadas, sino porque estaban inspiradas. La Biblia enseña que el que quiera ser grande debe servir, y el que quiera liderar debe ser siervo de todos. Hill descubrió que esto no es solo un principio moral, es una estrategia práctica de liderazgo. Los hombres más poderosos que analizó llegaron a la cima sirviendo a otros de manera excepcional. Se volvieron indispensables a través del valor que agregaban. La autoridad basada solo en la posición es frágil y temporal. La autoridad basada en el carácter es sólida y duradera. Hill notó que los verdaderos líderes no necesitan recordar a las personas su posición, porque todos reconocen naturalmente su competencia e integridad. El camino hacia la autoridad real es simple. Conviértete en la persona que resuelve problemas que otros no pueden resolver, que sirve de una manera en que otros no están dispuestos a servir, que mantiene estándares que otros consideran imposibles. La autoridad es una consecuencia natural de la excelencia constante. Napoleon Hill identificó que todos los hombres verdaderamente prósperos compartían una obsesión común. Eran fanáticos de la excelencia en los detalles más pequeños. Descubrió que esto no era perfeccionismo neurótico, sino una comprensión profunda de un principio bíblico fundamental. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Hill observó que los hombres mediocres hacen lo mínimo necesario y esperan recompensas máximas. Los hombres prósperos hacen mucho más de lo que se les exige y crean un valor excepcional. Entienden que la excelencia no se trata solo del resultado final, se trata del proceso. Es una forma de adorar a Dios a través del trabajo. La diferencia está en la disciplina con los pequeños detalles que nadie ve. Hill notó que los hombres exitosos son meticulosos en áreas que otros consideran irrelevantes: puntualidad absoluta, preparación excesiva, seguimiento consistente, presentación impecable. Saben que el carácter se revela en los detalles. La excelencia crea un campo magnético que atrae oportunidades. Cuando haces un trabajo excepcional de manera constante, la gente comienza a buscarte para resolver problemas importantes. Hill descubrió que esta es una ley natural. La excelencia se multiplica porque crea reputación, y la reputación abre puertas. La recompensa de la fidelidad es siempre una mayor responsabilidad. Jesús enseñó: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hill probó que esto funciona exactamente así. Disciplínate para ser excelente en lo que tienes hoy y recibirás mayores oportunidades mañana. La excelencia es el idioma que Dios usa para promover a las personas. Uno de los descubrimientos más importantes de Napoleon Hill fue lo que él observó como la ley del proceso. Cuanto mayor sea la promesa que Dios tiene para tu vida, más largo e intenso será el periodo de preparación.
se dio cuenta de que esto no es crueldad divina, es sabiduría divina. Hill estudió las biografías de hombres extraordinarios y encontró el mismo patrón repetidamente: años de oscuridad y dificultad que precedían décadas de influencia y prosperidad. Thomas Edison trabajó en inventos durante años sin reconocimiento. Henry Ford se declaró en quiebra varias veces antes de crear la Ford Motor Company. Andrew Carnegie trabajó como obrero antes de convertirse en uno de los hombres más ricos de la historia. La Biblia confirma esto en cada gran historia. José tuvo sueños grandiosos a los 17 años, pero solo los realizó a los 30. David fue ungido rey siendo joven, pero solo asumió el trono después de años huyendo en el desierto. Pablo tuvo revelaciones extraordinarias, pero pasó 3 años en Arabia antes de comenzar su ministerio público. Hill descubrió que durante el proceso, Dios desarrolla 3 capacidades esenciales: habilidad técnica para ejecutar la visión, capacidad emocional para soportar la presión del éxito e integridad moral para usar el poder de manera responsable. Las personas que se saltan el proceso invariablemente fracasan cuando reciben grandes oportunidades porque no tienen la estructura interna para sostenerlas. El secreto es entender que las dificultades no son evidencia de que estás fuera de la voluntad de Dios, son evidencia de que Él te está preparando para algo más grande. La perseverancia durante el proceso determina la magnitud de la promesa. Napoleon Hill identificó una fórmula poderosa que transforma a personas comunes en líderes extraordinarios. Propósito claro plus, identidad definida plus, acción consistente, autoridad natural. Descubrió que cuando estos 3 elementos se alinean, una persona se vuelve imparable. El propósito es el porqué que lo dirige todo. Hill observó que los hombres verdaderamente prósperos no trabajan solo por dinero, trabajan por una misión más grande que los trasciende. Entienden que fueron puestos en la tierra para resolver problemas específicos y servir a personas específicas. Este propósito claro genera una energía inagotable y atrae los recursos necesarios. La identidad es el quién que lo define todo. Hill se dio cuenta de que siempre actúas de manera consistente con quien crees que eres. Si te identificas como una víctima, tomarás decisiones de víctima. Si te identificas como un vencedor, tomarás decisiones de vencedor. La identidad correcta precede al comportamiento correcto. La acción es el cómo que lo materializa todo. Hill descubrió que la visión sin ejecución es una alucinación y la identidad sin acción es una fantasía. Necesitas hacer diariamente las cosas que hacen las personas de tu destino. La acción consistente crea impulso y el impulso crea avances. Cuando estos 3 elementos se combinan, sucede algo poderoso. Desarrollas una autoridad natural. La gente comienza a buscarte para el liderazgo. Las oportunidades comienzan a aparecer. Los recursos comienzan a fluir. Te conviertes en la respuesta a los problemas que otras personas enfrentan. Hill demostró que esta fórmula funciona independientemente del origen, la educación o las conexiones. Es accesible para cualquier persona dispuesta a aplicarla de manera consistente. Napoleon Hill hizo un descubrimiento revolucionario sobre la relación entre la fe y la prosperidad. Dios no bendice a las personas con recursos para que vivan cómodamente. Las bendice para que se conviertan en fuentes de solución para otros. Hill se dio cuenta de que los hombres verdaderamente prósperos nunca ven la riqueza como un fin en sí misma, sino como una herramienta para cumplir propósitos mayores. La perspectiva errónea sobre los recursos crea 2 extremos peligrosos. El primero es la mentalidad de pobreza, que ve el dinero como un mal necesario y sabotea inconscientemente cualquier intento de prosperidad. El segundo es la mentalidad de consumo, que ve el dinero como un medio de satisfacción personal y crea un ciclo vicioso de ganar para gastar. Hill descubrió que los hombres con prosperidad sostenible tienen una mentalidad de mayordomía. Se ven a sí mismos como administradores temporales de los recursos que pertenecen a Dios. Esto crea responsabilidad, no culpa. Genera multiplicación, no acumulación.
Produce un impacto generacional, no una gratificación inmediata. La Biblia enseña que a quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Hill observó que los hombres prósperos entienden esto instintivamente. Saben que cada bendición viene con una responsabilidad correspondiente. Cada aumento de recursos viene con un aumento de la expectativa divina. Cuando cambias tu perspectiva sobre los recursos, cambias tu comportamiento con los recursos. Dejas de preguntar, ¿cuánto puedo ganar? Y comienzas a preguntar, ¿a cuántos puedo servir? Dejas de enfocarte en acumular y comienzas a enfocarte en multiplicar. Este cambio de mentalidad es lo que separa a las personas ricas temporalmente de las personas prósperas de forma permanente. Este es el momento de la decisión. Napoleon Hill descubrió que el conocimiento sin aplicación es inútil y la revelación sin transformación es un desperdicio. Acabas de recibir principios que a los hombres exitosos les tomó décadas descubrir, verdades que estaban escondidas a plena vista en las páginas de las Escrituras. Pero nada cambiará en tu vida hasta que decidas actuar. Hill observó una característica común entre todos los hombres que estudió. Eran personas de acción rápida. Cuando recibían una revelación u oportunidad, no dudaban, no postergaban, no esperaban las condiciones perfectas. Se movían inmediatamente en la dirección de sus sueños. La diferencia entre tu vida actual y tu vida de destino es una serie de decisiones valientes seguidas de acciones consistentes. Dios ya hizo su parte al revelar los principios a través de su palabra y la sabiduría de hombres como Napoleon Hill. Ahora es tu turno de hacer tu parte. Deja de esperar que alguien venga a salvar tu situación financiera. Deja de esperar que las circunstancias cambien para que tú comiences a actuar. Deja de usar la oración como excusa para la pasividad. Dios está esperando que te levantes y comiences a construir el futuro que Él planeó para ti. Tienes dos opciones. Puedes seguir siendo un espectador de tu propia vida, quejándote de las circunstancias y esperando que los milagros caigan del cielo. O puedes asumir tu responsabilidad como hijo de Dios y co-creador de tu destino. La elección es tuya, pero el momento es ahora. Escucha bien estas palabras. No eres un accidente cósmico ni una víctima de las circunstancias. Eres un proyecto especial de Dios, creado con un propósito específico y destinado a tener un impacto significativo. Napoleon Hill pasó su vida estudiando a hombres extraordinarios y descubrió que todos tenían una cosa en común. Sabían quiénes eran a los ojos de Dios y vivían a partir de esa identidad. El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos habita en ti. La misma sabiduría que creó el universo está disponible para guiar tus decisiones. El mismo poder que multiplicó panes y peces puede multiplicar tus recursos y oportunidades. No estás limitado por tus circunstancias actuales. Estás limitado solo por tu visión y tu disposición a pagar el precio del crecimiento. Dios no necesita más personas pobres para demostrar que es poderoso. Él necesita hijos prósperos para demostrar su bondad. No necesita siervos derrotados para mostrar su gloria. Él necesita representantes victoriosos para expandir su reino en la tierra. Fuiste llamado a ser una solución, no un problema. A ser una respuesta, no una pregunta. Tus sueños no son demasiado grandes para Dios, son demasiado pequeños. Tu visión no es imposible. Es inevitable cuando alineas tu vida con los principios que Napoleon Hill descubrió y que están escritos en la palabra de Dios. El futuro que siempre soñaste no está distante, está disponible para quien tiene el coraje de caminar hacia él. Levántate, asume tu posición y comienza a vivir como el hijo de Dios que eres. Si este mensaje ha tocado tu corazón y ha despertado algo dentro de ti, quiero que hagas una cosa ahora mismo. En los comentarios de abajo, escribe la palabra activado. Esta palabra representa tu decisión de dejar de aceptar la mediocridad y comenzar a vivir el propósito extraordinario que Dios planeó para tu vida. Cuando escribes activado, estás declarando que has entendido el mensaje, que has decidido aplicar los principios que Napoleon Hill descubrió y que estás listo para alinear tu vida con la sabiduría bíblica que transforma a las personas comunes en líderes extraordinarios. No seas solo un espectador más.
Sé un participante activo de tu transformación. Tu declaración de activado puede ser el punto de inflexión en el que tu vida cambió de dirección. Es el momento en que dejaste de poner excusas y comenzaste a hacer historia. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, alguien que está viviendo por debajo de su potencial divino, comparte este video con esa persona. A veces Dios te usa para llevar una palabra que puede transformar por completo la vida de alguien. Estoy esperando ver tu activado en los comentarios. Vamos a construir una comunidad de hijos de Dios que han decidido vivir con propósito, prosperar con sabiduría e impactar el mundo con excelencia.